Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar hoy día con la lectura de la Constitución. Vamos a hacer un video un poco más corto para que puedan verlo con menos dificultad, siempre atendiendo los comentarios de mis suscriptores. Claro, a veces uno hace un audiolibro completo de 3-4 horas, pero es cierto que es más práctico leer menos tiempo. Ahí sacar más videos, de modo que si uno, por ejemplo, quiere estos 3 capítulos o estos 2 capítulos, los tenga. Así es que vamos mejorando con la experiencia. Hoy día vamos a leer el capítulo 6, el 7 y el 8. El capítulo 8 corresponde al Tribunal Constitucional, el capítulo 7 al Ministerio Público y el capítulo 6 al Poder Judicial. Siempre es la misma Constitución que estoy usando, es una versión del 2019, por lo tanto tiene todos los cambios que se le han hecho a lo largo de su vigencia. Entonces, comencemos con el capítulo 6, el Poder Judicial. Artículo 76. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión. Para hacer ejecutar las resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar. Artículo 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de corte o jueces letrados. La Ley Orgánica Constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional respectiva. La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente. Sin embargo, si el presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte. En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva. Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite. La Ley Orgánica Constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a los 4 años. Artículo 78. En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales. La Corte Suprema se compondrá de 21 ministros. Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte y con acuerdo del Senado.
Este adoptará los respectivos acuerdos por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. 5 de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la Administración de Justicia, tener a lo menos 15 años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva. La Corte Suprema, cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial, formará la nómina exclusivamente con integrantes de este y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en la lista de méritos. Los otros 4 lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos. Tratándose de proveer una vacante correspondiente a abogados extraños a la Administración de Justicia, la nómina se formará exclusivamente previo concurso público de antecedentes, con abogados que cumplan los requisitos señalados en el inciso 4. Los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones serán designados por el Presidente de la República a propuesta interna de la Corte Suprema. Los jueces letrados serán designados por el Presidente de la República a propuesta interna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva. El juez letrado en lo civil o criminal más antiguo de asiento de corte o el juez letrado civil o criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer y que figure en lista de méritos y exprese su interés en el cargo, ocupará un lugar en la terna correspondiente. Los otros 2 lugares se llenarán en atención al mérito de los candidatos. La Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, en su caso, formarán las quinas o las ternas en pleno, especialmente convocado al efecto, en una misma y única votación, donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por 3 o 2 personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las 5 o las 3 primeras mayorías según corresponda. El empate se resolverá mediante sorteo. Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de cortes suplentes, la designación podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de 60 días y no serán prorrogables. En caso de que los tribunales superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes en la forma ordinaria señalada precedentemente. Artículo 79. Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Artículo 80. Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento, pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinan las leyes. No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad, o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su periodo. En todo caso, la Corte Suprema, por requerimiento del presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido un buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte Suprema respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al presidente de la República para su cumplimiento. La Corte Suprema, en pleno, especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar fundadamente el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría. Artículo 81. Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados que integran el Poder Judicial
no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante, y solo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal, que debe conocer del asunto en conformidad a la ley. Artículo 82. La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, solo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva. Capítulo 7. Ministerio Público. Artículo 83. Un organismo autónomo, jerarquizado con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno, podrá ejercer funciones jurisdiccionales. El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa en su caso. El ejercicio de la acción penal pública y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y los testigos de tales hechos, corresponderán en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas a los órganos y a las personas que ese código y esas leyes determinen. Artículo 84. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público. Señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad. La Ley Orgánica Constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública en los casos que tengan a su cargo. Artículo 85. El fiscal nacional será designado por el presidente de la República, a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado, adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. El fiscal nacional deberá tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido 40 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Durará 8 años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el periodo siguiente. Será aplicable al fiscal nacional lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 en lo relativo al tope de edad. Artículo 86. Existirá un fiscal regional en cada una de las regiones en que se divida administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región hagan necesario nombrar más de uno. Los fiscales regionales serán nombrados por el fiscal nacional, a propuesta interna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que en la región exista más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el presidente de la Corte de más antigua creación.
Los fiscales regionales deberán tener a lo menos 5 años de título de abogado, haber cumplido 30 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Durarán 8 años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como fiscales regionales por el periodo siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público. Artículo 87. La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, llamarán a concurso público de antecedentes para la integración de las quinas y ternas, las que serán acordadas por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio en pleno, especialmente convocado al efecto. No podrán integrar las quinas y ternas los miembros activos o pensionados del Poder Judicial. Las quinas y ternas se formarán en una misma y única votación, en la cual cada integrante del Pleno tendrá derecho a votar por 3 o 2 personas respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las 5 o las 3 primeras mayorías según corresponda. De producirse un empate, este se resolverá mediante sorteo. Artículo 88. Existirán fiscales adjuntos que serán designados por el fiscal nacional a propuesta interna del fiscal regional respectivo, la que deberá formarse previo concurso público en conformidad a la ley orgánica constitucional. Deberán tener el título de abogado y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Artículo 89. El fiscal nacional y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el fiscal nacional. Artículo 90. Se aplicará al fiscal nacional, a los fiscales regionales y a los fiscales adjuntos lo establecido en el artículo 81. Artículo 91. El fiscal nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva. Capítulo 8. Tribunal Constitucional. Artículo 92. Habrá un Tribunal Constitucional integrado por 10 miembros designados de la siguiente forma: 3 designados por el Presidente de la República, 4 elegidos por el Congreso Nacional, 2 serán nombrados directamente por el Senado y 2 serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los 2/3 de los senadores o diputados en ejercicio según corresponda. 3 elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto. Los miembros del tribunal durarán 9 años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada 3. Deberán tener a lo menos 15 años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez, estarán sometidos a las normas de los artículos 58, 59 y 81 y no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 60. Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un periodo menor a 5 años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad. En caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso 1 de este artículo y por el tiempo que falte para completar el periodo del reemplazado. El tribunal funcionará en pleno o dividido en 2 salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de a lo menos 8 miembros y en el segundo de a lo menos 4. El tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente, y fallará de acuerdo a derecho.
El tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 del artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal. Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 1. Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas antes de su promulgación. 2. Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. 3. Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. 4. Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley. 5. Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito sin perjuicio de que las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones. 6. Resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. 7. Resolver por la mayoría de los 4/5 de sus integrantes en ejercicio la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior. 8. Resolver los reclamos en caso de que el presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. 9. Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el presidente en conformidad al artículo 99. 10. Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos 6, 7 y 8 del número 15 del artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el presidente de la República o el presidente electo, la referida declaración requerirá además el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. 11. Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53, número 7 de esta Constitución. 12. Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado. 13. Resolver las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones. 14. Pronunciarse sobre las inhabilidades incompatibles y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios. 15. Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo. Y 16. Resolver la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República, cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63. En el caso del número 1, la Cámara de Origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso. En el caso del número 2, el Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de 10 de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto acordado.
En el caso del número 3, el tribunal solo podrá conocer de la materia a requerimiento del presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después de 5º día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación. El tribunal deberá resolver dentro del plazo de 10 días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros 10 días por motivos graves y calificados. El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto, pero la parte impugnada de este no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de ley de presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el presidente de la República. En el caso del número 4, la cuestión podrá ser planteada por el presidente de la República dentro del plazo de 10 días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de 30 días contado desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. En el caso del número 5, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados dentro de 10 días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria. El tribunal establecerá, en su resolución, el texto definitivo de la consulta plebiscitaria cuando ésta fuera precedente. Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaran menos de 30 días para la realización del plebiscito, el tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los 30 y los 60 días siguientes al fallo. En el caso del número 6, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del tribunal declarar sin ulterior recurso la admisibilidad de la cuestión, siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En el caso del número 7, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número 6 de este artículo, habrá acción pública para requerir al tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad en el caso de que se ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio. En los casos del número 8, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el tribunal acogiera el reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta. En el caso del número 11, el tribunal solo podrá conocer de la materia a requerimiento del Senado. Habrá acción pública para requerir al tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 10 y 13 de este artículo. Sin embargo, si en el caso del número 10 la persona afectada fuera el presidente de la República o el presidente electo, el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio. En el caso del número 12, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto. En el caso del número 16, el tribunal solo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las cámaras efectuado dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República, también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento. El Tribunal Constitucional podrá apreciar
en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 10, 11 y 13, como asimismo cuando conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario. En los casos de los numerales 10, 13 y en el caso del numeral 2, cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una sala del tribunal pronunciarse sin ulterior recurso de su admisibilidad. Artículo 94. Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede el mismo tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiera incurrido. Las disposiciones que el tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate. En el caso del número 16 del artículo 93, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia del tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 o 7 del artículo 93, se entenderá derogado desde la publicación en el diario oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo. Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o autoacordado en su caso, se publicarán en el diario oficial dentro de los 3 días siguientes a su dictación. Eso en lo que respecta a nuestros capítulos de hoy. Espero que sigamos atendiendo a esta importante causa, que es comprender qué es lo que se quiere cambiar y evaluar después también las propuestas, ¿no? Que hay en los distintos sectores. Así es que quedan invitados para seguir oyendo este audiolibro y muchas gracias por darme las gracias. Que tengan una muy buena tarde.